El error no es ser bueno. El error es creer que eso es suficiente. Hoy, la mayoría de los hombres vive intentando no incomodar. Miden cada palabra, suavizan cada decisión, buscan aprobación antes de actuar. Y mientras más lo hacen, menos valor generan. No porque el mundo sea injusto, sino porque la percepción del valor no responde a la intención, responde a la estructura. Y la estructura es simple. Lo que no tiene peso, no se respeta. Durante siglos, pensadores como Nicolás Maquiavelo observaron algo que sigue vigente. El poder no se concede por bondad, se reconoce por presencia, dirección y límites. No estamos hablando de dureza superficial, estamos hablando de algo más incómodo: autoridad interna. Un hombre que no decide, delega su lugar. Un hombre que no se posiciona, se diluye. Y eso se percibe. No de forma consciente, pero se percibe. Primera idea. La amabilidad sin dirección se convierte en debilidad percibida. No porque ayudar sea malo, sino porque, cuando no hay criterio, todo se vuelve concesión. Imagina esto. Preguntas qué hacer, preguntas a dónde ir, preguntas qué prefiere. Crees que estás mostrando interés, pero lo que estás comunicando es otra cosa: indefinición. Y la indefinición no genera seguridad, genera incertidumbre, pero no la que atrae, la que desgasta. El deseo no se construye sobre alguien que duda de sí mismo. Se construye sobre alguien que asume decisiones sin necesidad de validación constante. Esto no es teoría. La psicología del comportamiento lo respalda. Las personas confían más en quien reduce la ambigüedad del entorno, en quien toma decisiones sin colapsar bajo presión. Eso es lo que antiguamente se llamaba virtud. No moral, capacidad. Segunda idea. El exceso de disponibilidad destruye el valor. Todo lo que es constante se vuelve invisible. No importa cuánto des, si siempre estás, dejas de ser percibido como elección. Te conviertes en fondo. La mente humana funciona bajo un principio simple: valora lo que puede perder. Cuando no existe posibilidad de pérdida, no hay urgencia emocional. Por eso, cuando das atención sin medida, ocurre algo paradójico: pierdes peso. No porque no valgas, sino porque eliminaste cualquier fricción. Y sin fricción, no hay interés sostenido. Esto no implica volverte distante sin sentido. Implica administrar tu presencia. No todo el mundo merece acceso inmediato. No todo mensaje requiere respuesta instantánea. No todo espacio debe ser llenado por ti. Cuando entiendes esto, ocurre un cambio. Dejas de perseguir interacción y empiezas a generar expectativa. Tercera idea. El respeto precede al interés. Aquí es donde la mayoría falla. Busca conexión sin haber construido estructura. Busca cercanía sin haber definido límites. Y sin límites, no hay marco. Sin marco, no hay referencia. Sin referencia, no hay respeto. Y sin respeto, el interés no se sostiene. Un hombre que no puede decir no, no está eligiendo, está reaccionando. Y el que reacciona no lidera su vida, solo responde a estímulos externos. Esto no tiene nada que ver con dominar a otros. Tiene que ver con no ser dominado por la necesidad de agradar. Cuarta idea. La tensión bien manejada es necesaria. La armonía constante es una ilusión. Y peor aún, es aburrida. Cuando todo es predecible, cuando no hay contraste, cuando no hay límites claros, la interacción pierde intensidad.
La tensión no es conflicto destructivo, es contraste, es diferencia, es la capacidad de sostener una posición sin romper la conexión, decir lo que piensas sin miedo a incomodar, marcar límites sin necesidad de justificarte. Eso genera algo que no se puede fingir, presencia. Y la presencia no se construye con palabras bonitas, se construye con coherencia. Quinta idea. La determinación es más atractiva que la aprobación. Un hombre que busca aprobación ajusta su comportamiento constantemente. Se adapta para encajar. Un hombre con dirección hace lo contrario. Define un camino y lo sigue. No pregunta cada paso, no negocia cada decisión. Ajusta cuando es necesario, pero no se diluye. Y eso se percibe como estabilidad. No porque nunca dude, sino porque no depende de otros para moverse. En situaciones simples, esto se nota. Elegir un lugar, tomar una decisión, resolver un imprevisto. No es la acción en sí, es la forma. La claridad reduce la fricción mental del otro. Y cuando alguien reduce tu carga mental, automáticamente gana peso en tu percepción. Sexta idea. La honestidad selectiva construye respeto. No se trata de decir todo, se trata de no decir lo que conviene solo para agradar. La mayoría miente en cosas pequeñas para evitar incomodidad, y cada pequeña mentira erosiona la percepción, porque aunque no se note de inmediato, se siente. Un hombre que dice la verdad cuando es necesario, incluso si genera tensión, transmite algo raro: integridad. Y la integridad no es popular, pero es sólida. No se adapta a cada situación, no cambia según la reacción del otro, se mantiene. Y eso, a largo plazo, pesa más que cualquier estrategia superficial. Séptima idea. El valor no se declara. Se demuestra en la forma en la que te manejas. Puedes decir que tienes estándares, pero si no los aplicas, no existen. Puedes decir que tienes límites, pero si no los sostienes, son irrelevantes. La coherencia es lo único que convierte palabras en percepción. Y la percepción es lo único que define cómo te tratan. Hasta aquí hay algo claro. No se trata de volverte frío. Se trata de volverte estructurado. No se trata de dejar de dar. Se trata de dar con criterio. No se trata de controlar a otros. Se trata de no perder el control de ti mismo. Porque al final, el problema no es que no te valoren. Es que no has construido una versión de ti que sea difícil de ignorar. Hay un punto donde todo cambia. No es cuando entiendes las reglas, es cuando dejas de necesitarlas para actuar. Porque puedes aprender estrategia, pero si por dentro sigues buscando aprobación, vas a traicionarte en el momento clave. Y ese momento siempre llega. Octava idea. La necesidad es detectable. No importa cuánto intentes ocultarla, se filtra en cómo escribes, en cómo esperas respuesta, en cómo reaccionas al silencio. La necesidad acelera, presiona, insiste, y eso genera el efecto contrario al que buscas, porque lo que parece interés se percibe como dependencia, y la dependencia nunca atrae. La mente humana está diseñada para moverse hacia lo que es autónomo, hacia lo que no la necesita para existir. Por eso, cuando alguien siente que tú dependes de su validación, pierdes peso inmediatamente. No es castigo, es instinto. Novena idea. El misterio no es actuar raro, es no revelar todo. Hoy, todo el mundo habla demasiado. Explica lo que siente, anuncia lo que hará, comparte lo que piensa en tiempo real. Y en ese exceso,
pierde impacto. Cuando todo está visible, nada genera curiosidad. El misterio no es esconderte, es filtrar, decir lo necesario, callar lo innecesario, dejar espacios, porque en esos espacios el otro proyecta, y lo que una persona proyecta suele ser más poderoso que lo que tú podrías decir. 10ª idea. No compitas por atención. Ese es el error silencioso. Intentar destacar siendo más atento, más disponible, más presente. Eso no te diferencia, te iguala, porque todos están haciendo lo mismo. El valor no está en dar más, está en dar distinto, en no entrar en dinámicas donde todos compiten por ser elegidos. Un hombre que compite por atención ya se posicionó abajo. Un hombre que selecciona cambia el marco. Y cuando cambia el marco, cambia el juego. 11ª idea. La ausencia estratégica crea impacto. Siempre estar disponible no construye conexión, la diluye. La mente necesita contraste para valorar, presencia y ausencia, cercanía y distancia. Si eliminas uno, el otro pierde sentido. Cuando te retiras sin drama, sin explicación, sin ruido, ocurre algo interesante. El otro llena ese vacío. Empieza a preguntarse, empieza a recordar, empieza a reconstruir tu valor en su mente. Y eso no lo puedes forzar hablando más. Solo ocurre cuando sabes cuándo no estar. 12ª idea. El rechazo no es pérdida, es información. La mayoría interpreta el rechazo como una falla personal, y desde ahí intenta corregirse, se adapta, se ajusta, se reduce. Error. El rechazo no siempre habla de ti, habla de compatibilidad, de timing, de contexto, pero sobre todo, filtra. Te muestra dónde no encajas sin tener que invertir más tiempo. Y cuando lo entiendes así, dejas de perseguir validación. Empiezas a seleccionar, y seleccionar es poder. 13ª idea. No busques gustar, construye peso. Gustar es volátil, depende del momento, del estado emocional, del contexto. El peso es diferente, se construye con consistencia, con decisiones, con límites, con dirección. Puedes gustar mucho y no ser respetado, pero no puedes ser respetado y pasar desapercibido. El respeto sostiene la atracción. La atracción sin respeto se desvanece. Y aquí está el punto que casi nadie acepta. No eres ignorado por falta de valor. Eres ignorado por falta de percepción de valor. Y la percepción no cambia con palabras. Cambia con comportamiento repetido, con señales claras, con coherencia. Última idea. El poder real es interno. Nada de esto funciona si depende del resultado. Si actúas con estrategia esperando una reacción, sigues siendo reactivo. Solo cambiaste la forma. El cambio real ocurre cuando actúas así, independientemente del resultado. Cuando decides sin miedo a perder. Cuando te retiras sin necesidad de que te busquen. Cuando dices no sin temor a que se vayan. Ahí es donde todo se invierte. Porque en ese punto ya no estás intentando gustar, estás siendo. Y cuando alguien es, sin esfuerzo por convencer, se vuelve difícil de ignorar. Este camino no es cómodo. Vas a dejar de encajar en dinámicas donde antes eras aceptado. Vas a incomodar a personas que se beneficiaban de tu versión anterior. Vas a sentir el impulso de volver a lo fácil. Pero si entiendes esto, no vuelves atrás, porque ves el patrón. Ves cómo funciona realmente la interacción. Y cuando lo ves, no puedes desverlo. Al final, todo se reduce a una sola idea. No se trata de convertirte en alguien frío. Se trata de dejar de ser alguien fácil de manejar. Porque el hombre que no necesita aprobación no puede ser manipulado.
El hombre que no teme perder no puede ser controlado. Y el hombre que se sostiene por sí mismo no compite, selecciona. Ahí es donde cambia todo.